¿De qué vamos a estar hablando hoy? Sigue siendo noticia Venezuela, con un hecho que vamos a desglosar en tres aristas: el frustrado intento de asesinato al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, tanto civiles como militares, de este país. Eso ocurrió el pasado sábado, 4 de agosto, usted lo recordará. Revisamos la información que a la fecha han generado las pesquisas. Pero también vamos a analizar a fondo cómo se fraguó este plan conocido como Operación Yunque Martillo, y en el que intervinieron sectores de la derecha, tanto nacional como foránea. Además, revisaremos las repercusiones que han tenido estos acontecimientos dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Acompáñenos. Ya se lo decíamos, lo ocurrido el sábado pasado, el magnicidio frustrado al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. De eso vamos a estar hablando durante el programa de hoy. Veamos el siguiente trabajo. Durante el discurso presidencial en el evento por el 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela en la Avenida Bolívar de Caracas, el jefe de Estado y todo el alto mando civil y militar de Venezuela fueron objeto de un atentado terrorista cuando un dron con cargas explosivas de C4 y pentrita estalló cerca de la tarima presidencial. En declaraciones ofrecidas con posterioridad, las autoridades explicaron que se trató de 2 drones y que el ataque fue frustrado gracias a que las aeronaves fueron detectadas por la Guardia de Honor Presidencial y neutralizadas a través de equipos inhibidores de señales que hicieron que los artefactos dejaran de responder a las órdenes de sus operadores. El segundo dron colisionó contra un edificio cercano, estallando en el acto. Ante la explosión, la transmisión televisiva fue suspendida y se activó el operativo de repliegue y evacuación del jefe de Estado. Minutos después, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de un atentado y que el presidente Maduro y el resto de los funcionarios civiles y militares salieron ilesos. Sin embargo, 7 efectivos militares resultaron heridos por la explosión. Un grupo denominado Soldados de Franelas, vinculado al terrorista venezolano Oscar Pérez, se atribuyó la autoría de los hechos a través de las redes sociales pocos minutos después, y con ello dejó sin credibilidad las diferentes versiones de los medios de derecha que incluyeron desde explosiones accidentales hasta el autoatentado. Al final de la jornada, el presidente Nicolás Maduro compareció ante el país para relatar lo sucedido. Habían estudiado la Avenida Bolívar como ventaja para el atentado contra el alto mando político, militar y el presidente de la República. Ellos habían hecho observaciones el 24 de junio en Carabobo. Habían hecho observaciones el 5 de julio, como consta en videos que se han encontrado y fotografías en sus teléfonos y en su computadora, de todos los terroristas incriminados y capturados. Ellos habían hecho observación de los desfiles, de la preparación del desfile del 24 de junio. Y todavía desecharon la idea de hacerlo en Carabobo porque no estaban preparados. En esa alocución, el jefe de Estado anunció las primeras detenciones y aseguró que las investigaciones preliminares daban cuenta de la vinculación del expresidente colombiano Juan Manuel Santos con los hechos. El atentado frustrado contra la figura presidencial y buena parte del liderazgo político y militar de Venezuela devuelve a las calles el debate sobre la situación de guerra asimétrica que vive la nación y deja al descubierto la inoperancia de los organismos internacionales que diferencian su discurso de condena al terrorismo con arreglo a su simpatía por las víctimas de cada suceso. La hipocresía de los medios corporativos internacionales que banalizaron el atentado a través de la descalificación de las instituciones venezolanas y sus voceros, y especialmente la determinación del presidente Nicolás Maduro, que se condujo de forma serena y evitó una escalada de violencia a pesar de la gravedad del suceso. Pasamos al análisis. Nos acompaña en nuestro estudio Francisco González, abogado, analista de sistemas de integración. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Bueno, lo invito a este programa de Es Noticia hoy
habida cuenta de que la víspera el presidente Nicolás Maduro ofreció una extensa alocución donde puso al día, digamos, a la audiencia tanto nacional como internacional sobre el avance de las investigaciones en torno a este intento de magnicidio, pero también se presentaron pruebas, dice cómo va a continuar la investigación y sobre esa base vamos a ir desglosando, ¿no?, la intervención del presidente Maduro y aclarando algunos puntos que son necesarios aclarar a la fecha de hoy, porque este es un tema que independientemente de que tuvo lugar el sábado pasado en Venezuela, pero tiene una plena vigencia, ¿le parece? Sí, sí. Vamos a comenzar entonces diciendo cómo calificar lo sucedido el sábado 4 de agosto en Venezuela, intento de magnicidio o terrorismo en grado sumo, teniendo en cuenta justamente que además de la presencia del jefe de Estado en el lugar de los acontecimientos, había otros altos representantes del gobierno bolivariano. Y yo creo que las dos, porque lo que vimos el día sábado aquí en Venezuela, bueno, yo casualmente estaba justo en la zona del Paraíso, que está relativamente cerca de la avenida Bolívar, y escuchamos un estruendo que sonó así como un trueno. Tal cual. De hecho, estaba comenzando a llover. Casualmente estábamos ahí. Fue una tarde muy lluviosa. Y se sintió, de hecho, parecía un trueno. Y después fue que vimos, justo estaba coincidiendo el estruendo con la imagen cuando se ve esto, pues, cuando se ve justo que Nicolás Maduro, el presidente, jalonea y que se ve ahí, en ese momento. Nosotros estábamos en el Paraíso y se vio la imagen del soldado cuando hace el gesto, ¿no? Y el estruendo se sintió en el Paraíso, que estaría como a 15 minutos de la zona de allí. Entonces nos dimos cuenta que estaba pasando algo, porque después se vio pues cómo corrían los soldados, cómo estaba el problema allí. Claro, fue prácticamente interrumpida la señal de la Totalmente, televisión nacional inmediatamente. Porque no era esperado un claro, hecho inmediatamente. de esta magnitud. Que es lo que preguntaban muchos compañeros de afuera, ¿no? Que veían quizás la locución del momento, pero que no estaban aquí en Caracas. Y la otra cuestión fue que teníamos un amigo que vive cerca de allí, estaba en un edificio y nos mandó una foto, que las corrimos, donde se mostraba el humo que estaba corriendo allí en la avenida Bolívar. Entonces ahí dijimos, no, aquí pasa algo grave, pues. Entonces, segundos después, minutos después, se veía pues ya el tema de que había como un silencio, estábamos como en expectativa. No se sabía qué es lo que estaba pasando realmente, hasta que esperamos pues que habló el vicepresidente Jorge Rodríguez, y ahí como que la cosa ya dijo que el presidente estaba bien, eso, pero la cuestión internacional fue inmediatamente tremenda. A eso vamos a ir en su momento. Pero ya que se está refiriendo al acto de la detonación, y usted, por ejemplo, se encontraba cerca, relativamente cerca, del lugar de los acontecimientos, incluso como ciudadano venezolano, ¿cómo percibió el nivel de reacción inmediata de los habitantes de Caracas en ese momento? No, yo creo que había bastante preocupación. De hecho, yo estaba cerca de la comandancia de la Guardia en la zona del Paraíso, que estaba cerca de ahí, y yo creo que había bastante tensión. Es decir, en el lapso de tiempo entre este evento, que es como las 5:50 aproximadamente, hasta la primera locución que habla Jorge Rodríguez, el vicepresidente, yo creo que había bastante tensión, Rey, al punto de que el no saber qué es lo que estaba pasando realmente, pues la gente estaba como en expectativa, nosotros, aquí en Venezuela. Entonces comienza a correr lo que incluso dijo el presidente en su alocución antenoche, que la inteligencia social, es decir, la información aquí en Venezuela, lo sabemos lo que estamos aquí, quizás no se entiende bien cuando la gente de fuera, porque es una dinámica propia de nosotros y del proceso venezolano, que es que buscamos la información aunque no exista. Es decir, comienza a correr por redes, por fotografías y por cuestiones, el tema de los drones incluso. Salió lo de las fotos estas del humo que estaba corriendo ahí en la avenida Bolívar, y después empezaban como anuncios de personas que decían no, que el presidente estaba bien, o que hubo unos drones que habían atacado, otros decían que era con C4. Entonces la información comenzaba como a tomar forma, pero de manera alternativa. A mí me recordé mucho, Rey, del año, cuando el golpe de abril, en el año 2002. Sí, porque justamente... En aquella época no existían las redes sociales. Claro, no existía, y no existía al nivel que existen ahora. Pero... Digo, generalizadas en Venezuela. Sí, de hecho, no había los WhatsApp, nada de esa dinámica que hay ahorita tan inmediata. Pero sí, lo que pasó en aquel momento fue que cuando ese golpe de Estado, aquel día 11 de abril, en la noche, y sobre todo la noche del sábado,
recuerdo que la única señal que estaba abierta era que donde se podía decir algo, que era la radio Fe y Alegría en Caracas. Y teléfonos, pues telefónicos, mensajes. Y la gente comenzaba a correr la voz ese día de que había un golpe de Estado y que había que salir a pronunciarse en contra del golpe, pues como que fue la forma, y después el pronunciamiento del fiscal Isaías Rodríguez en aquel momento, y fue como, aquí le dicen en Venezuela, el radiobemba, o sea, la gente del común empieza a correr la voz y la inteligencia social opera de una manera muy acelerada, más que las instituciones. Más que las instituciones. Y creo que el sábado... Claro, porque es que las propias instituciones, para dar una respuesta fidedigna, claro, basada en lo científico, sí, no pueden pronunciarse de primera sin saber a fondo qué fue lo que pasó. Claro, o sea, ¿no? y Entonces, seguramente las dinámicas propias de la institucionalidad, en un caso como este tan grave, en el cual... Y bueno, con los que conocemos un poco de la dinámica política nacional, internacional, donde estás midiendo fuerzas. Exactamente. Es decir, era obvio que en ese lapso de tiempo, entre las 5:50, 5:41 que pasa el evento, al pronunciamiento del vicepresidente y del presidente, hay un momento de inflexión en el cual estás midiendo las fuerzas a ver cómo está el tema nacional, a nivel de instituciones, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso porque hay que ver incluso en qué otras localidades del país pudieron haber sucedido hechos seguramente, de esa Rey, naturaleza. los que conocemos estos temas, y tú los conoces, hay un momento en el cual, yo me recuerdo mucho, hay una película que recomendamos que se llama Operación Valquiria, precisamente, que es cuando lo que es el centro de prensa del partido nazi, ¿verdad?, estaba recibiendo los informes por parte de los golpistas que le habían dado el atentado a Hitler en el año 44, recuerdo. Y justamente en ese momento ellos tomaron una decisión. Los generales que tenían el centro de prensa le dicen uno al otro, bueno, decidamos, o estamos con los que están dándole el golpe a Hitler o estamos con los contrarios. Y ellos decidieron, bueno, vamos a estar con Hitler, aunque no sabían si estaba muerto el tipo. En última instancia, ¿qué pasó allí? Ellos decidieron, y bueno, sí, vuelve y Hitler fue herido, pero no fue asesinado al final, y fusilaron a Stauffenberg y todos los demás que estaban, que lamentablemente la historia hubiese cambiado en ese momento. Te imaginas, ¿no?, lo que hubiese pasado si hubiesen logrado ese atentado en ese momento. Como también hubiese cambiado la historia aquí en Venezuela, como seguramente, salvando las marcadísimas diferencias que existen entre un representante y el otro. Lo digo por el momento de crisis que implica la situación. Ahora bien, ¿es esta una nueva fase de agresión a la revolución bolivariana y sus líderes? ¿En qué fase estamos? Yo creo que hay que comparar en este momento lo que está pasando en Venezuela, viéndolo de afuera, ¿no?, con lo que se está viendo en Nicaragua. Es decir, en Nicaragua el proceso quizás llega al momento que estaba ocurriendo en Venezuela en el 2017. Es decir, la táctica y las estrategias que se aplican en este momento en Nicaragua fueron, y de hecho muchos de los guarimberos que estaban aquí, que hicieron esa praxis, se la llevaron allá. Y ya es obvio que estaban allá. 2014, 2017, Venezuela, ahora están en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Que ese capítulo en Venezuela no funcionó. No funcionó en el 2017 porque se desgastó la fuerza social que implicaba la toma del poder a través de esa vía, que fue el año 2017 en Venezuela. Entonces se aplica esa fórmula en Nicaragua. Entonces en Venezuela, como no funcionó de esa manera, y el desgaste social que tiene la oposición más radical, que lo hemos dicho acá, la oposición una oposición que va por el carril democrático, que es la que quiere ir a elecciones, y la otra oposición que es la que va más a nivel de intervencionismo y auspiciada por fuerzas internacionales. Entonces esta otra versión más radical es la que está buscando, y bueno, no es casual que aparecen nombres que estuvieron el año pasado en los eventos, ¿te das cuenta? Exactamente. No es casual, incluso gente de la Universidad Central, lamentablemente, nosotros que somos de la Universidad Central, y lo dijimos el año pasado, a veces la ley tarda, Rey, pero llega, de alguna manera, y vimos que están pegando alaridos por el hecho de las capturas que está viendo, pero está llegando la justicia de alguna manera. Usted se está refiriendo a hechos que están sucediendo ya, en este momento. Ocurrieron este día miércoles. Ayer y hoy. Se reunió la Asamblea Nacional Constituyente. Seguro. Y tomó postura respecto a 2 diputados. Claro, porque ¿qué es lo que está pasando? De la Asamblea Nacional. Mucha de la gente que está involucrada en estos acontecimientos y que se anunciaron en estos días, ayer y hoy, estuvieron también en la dirección de lo que fue el tema de las guarimbas el año pasado. Por ejemplo, las tomas de la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad?, de sectores universitarios y que están implicados en este acontecimiento ahora. Entonces, vemos como una cosa va generando otra, ¿no? Eso tiene un contexto en el cual la fuerza social, esa inteligencia social de la que estamos hablando, que es la que buscó la información el día sábado, es la misma que hablaba el presidente, ¿verdad?, en su alocución, que es la que busca atrapar a los tipos que tenían los drones y que van y mandan los drones a atacar allí en el evento, ahí en la tarima presidencial el día sábado. Entonces, vuelvo y repito,
esa inteligencia social, Rey, es la que, y a la gente que nos ve, porque es importante entender esto, es la que ha desmontado este posible magnicidio al presidente de la República. Y es la que está generando en este momento, acabamos de venir, Rey, justo hoy, de un encuentro de tribuna antiimperialista y tribuna antiterrorista en varios espacios. En Caracas hoy, en el centro, en la Plaza Bolívar del centro de Caracas, estaba full de gente universitario contra este intento de magnicidio. Pero también está pasando en Los Teques y está pasando en las regiones. Es decir, el pueblo venezolano, en este momento de crisis que ocurre, ¿verdad?, en el momento que estamos viviendo, es donde más comienza a organizarse en contra de esta posibilidad de retornar las fuerzas ultraliberales que ya están tomando, cooptando sectores del poder de otros países. Como en Venezuela, durante los últimos 20 años, para nadie es un secreto que hay, sí, hay una representación, siempre ha habido una representación, digamos, de las fuerzas chavistas, del chavismo, pero usted me está queriendo decir que con lo tristemente acontecido el pasado sábado, aunque pudo haber sido peor, ¿esto sirvió como un catalizador para que estas fuerzas retomaran esos espacios de la calle de reafirmación revolucionaria? Claro, claro que sí, porque lo que estamos viendo también es que esa radicalización de los sectores de la oposición, ¿verdad?, que está buscando esta vía lamentable para asaltar al poder, está generando también la radicalización del movimiento. Es decir, y ahí volvemos a un punto, Rey, que nosotros lo discutimos bastante, y son muy institucionalistas. Es decir, yo creo que hay sectores de radicales de la oposición venezolana que endilgan en el tema de un cargo el hecho de la representación política, ¿me explico? Claro, es decir, como que un creen... rezago del capitalismo, Sí, ¿no? claro, como que creen que porque alguien sale o entra del poder, ya está, ya asumes un liderazgo nacional. No necesariamente es no, así. No, para nada. ¿Por qué? Porque eso es una lectura, sí, del capital, pero es una lectura bastante banal de la dinámica propia de Latinoamérica en este momento. Entonces, entendieron de una manera errática, y creo que hay unos muchachos que están ahí en esa dinámica de manejar los drones y esto, que fueron también utilizados por sectores quizás más inteligentes, ¿me explico? En ese aspecto yo creo que este grupo fue utilizado con el fin de generar esa temática, pero a su vez los autores intelectuales no están leyendo bien la dinámica de Venezuela. ¿Cómo que no están leyendo bien la dinámica de Venezuela? Porque es una manera en la cual se busca obtener el poder de una forma bastante acelerada y fácil. Y creen que el simple hecho de sacar de circulación al presidente, en este caso el presidente Nicolás Maduro, del Poder Ejecutivo, ya eso per se te va a generar un posible liderazgo de la manera que sea. Bueno, eso también intentaron hacerlo con el comandante Hugo Chávez. ¿Qué pasó aquí? Que quitándolo del escenario político, ya no tenía vida la revolución bolivariana. Exactamente, y ahí está la lectura errática, porque precisamente el movimiento bolivariano, venezolano, va mucho más allá de las instituciones. Incluso dentro de las propias críticas que se hacen en el movimiento es el hecho de cómo transformar la propia institucionalidad de un Estado que se construye desde 1830, en lo que fue las revoluciones hispanoamericanas, con el primer Congreso después de la muerte de Bolívar, y que no es muy distinto del Congreso que está en este momento. El Congreso de la Asamblea Nacional que existe en este momento aquí en Venezuela y que está generando, digamos, una distorsión, una alternabilidad a la institucionalidad dentro de la República Bolivariana. En ese sentido vemos cómo esa alternabilidad que se genera, ¿con qué? Con un, primero ellos, pero también con un TCJ paralelo, con un parlamento paralelo, con una institucionalidad fuera de Venezuela. Ellos pensaban, quizás, y eso quizás no lo vemos ahorita, Rey, pero esos empalmes se van a ver pronto quizás, generan esa otra Venezuela que para ellos ya estaba, digamos, desde el año pasado estaba esa dinámica, pero que ahorita con la salida esta locura que intentaron el sábado, asesinando al presidente, ya iban a asaltar al poder desde esa otra institucionalidad, auspiciados quizás por organismos internacionales, por gobiernos internacionales, por el Grupo de Lima, la OEA, Almagro y todo esto, y por eso es precisamente en esas instancias y en esos gobiernos donde se está, digamos, tergiversando la realidad hacia afuera. Es decir, para los venezolanos no. Sabemos lo que pasó y que es real. Nosotros nunca ponemos en duda que hubo un intento de magnicidio. Pero para el que está afuera, las lecturas para el común, ya sea en Argentina, en Colombia, en Lima o en Europa, en España, ellos lo que les llega a través de los medios de comunicación es una visión distorsionada del acontecimiento
y donde le dicen a la gente que eso puede ser, es un supuesto. Ojo, no solamente afuera, pasa dentro de medios privados en Venezuela.